Es un orgullo de mi pueblo, de mi preciosa Borinquen. Mi colegio de calle, mi colegio es el más hermoso en él. Libres en el pensamiento, estudiantes a luchar. La verdad es nuestro aliento, adelante hasta triunfar. Es un orgullo de mi pueblo, de mi preciosa Borinquen. Mi colegio monte y cielo, mi colegio es el más hermoso en él. Libres en el pensamiento, estudiantes a luchar. La verdad es nuestro aliento, adelante hasta triunfar. Con tu razón yo me levanto, camino firme en libertad. Por tu amor que llevo dentro, gracias mi universidad. Es un orgullo de mi pueblo, de mi preciosa Borinquen. Mi colegio de calle, mi colegio es el más hermoso en él. Libres en el pensamiento, estudiantes a luchar. La verdad es nuestro aliento, adelante hasta triunfar. Con tu razón yo me levanto, de mi preciosa Borinquen. Mi colegio monte y cielo, mi colegio es el más hermoso en él. Libres en el pensamiento, estudiantes a luchar. La verdad es nuestro aliento, adelante hasta triunfar. Con tu razón yo me levanto, camino firme en libertad. Por tu amor que llevo dentro, gracias mi universidad. Hay una frase que los estudiantes han acuñado en estos últimos días que dice de la siguiente manera: qué bueno que usted está aquí. Y en esta mañana estamos contentos de que usted nos acompañe. Le damos una cordial bienvenida a esta 26ª lección magistral de la Universidad de Puerto Rico en Calley. Saludos a la vicepresidenta de Asuntos Académicos, doctora Delia Camacho Feliciano, al rector, doctor Mario Medina, a nuestra invitada especial, la doctora Nidia Luca Irizarry, a los decanos, senadores académicos, directores, facultad, a la presidenta del Consejo de Estudiantes, Stephanie Rodríguez, a los estudiantes, al personal no docente y amigos todos. La lección magistral parte en su inicio de la certificación 52 del Senado Académico de UPR Calley. Es una tradición universitaria que se celebra en el primer semestre del año académico desde 1987, hace ya 26 años. Esta corresponde a la certificación 67 del Senado Académico, que consideró el informe de asuntos claustrales que recomendase a nuestra oradora invitada para la lección del 2014. Y en este momento queremos pedirle a la doctora Delia Camacho Feliciano, vicepresidenta de Asuntos Académicos de la Universidad de Puerto Rico, que nos brinde un saludo de parte del presidente Uro Joan Walker Ramos. Pase por aquí, doctora. Muy buenos días, doctor Mario Medina Cabán, rector de la Universidad de Puerto Rico en Calley,
Doctor Raúl Castro Santiago, decano interino de Asuntos Académicos. Doctora Nidia Luca Irizarry, oradora invitada para la elección magistral 2014. Decanos, senadores académicos, facultad, estudiantes, invitados todos. Es para mí un honor el darles la bienvenida a la elección magistral 2014 de la Universidad de Puerto Rico en Calley, a nombre del presidente de la universidad, el doctor Urayoan Walker, y a nombre de la Vicepresidencia de Asuntos Académicos de la Universidad de Puerto Rico. La presentación de una elección magistral, según se nos indicara, es una tradición académica de la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico en Calley ha ofrecido año tras año lecciones magistrales por excelentes académicos. La lección magistral es la que se imparte de manera especial, dada la calidad del ponente, del tema o de la conmemoración. Mediante esta se honra a un profesor distinguido, ofreciéndole la oportunidad de dictar una conferencia sobre un tema que el profesor determine, honrándole con una alta dignidad institucional honorífica. Me place reconocer hoy a la distinguida profesora, doctora Nidia Luca Irizarry, a quien la Universidad de Puerto Rico en Calley honra con tal distinción. La doctora es egresada de Maestría en Psicología del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Es, pues, una distinguida exalumna nuestra, con excelentes ejecutorias académicas que tendrán la oportunidad de conocer más adelante. El tema sobre la universidad de hoy, que habrá de presentarnos, es sin duda tema de reflexión en momentos en que en la universidad, y precisamente la Universidad de Puerto Rico, es llamada a aportar al desarrollo de conocimiento, al desarrollo socioeconómico, al desarrollo de profesionales que contribuyan a mejorar la calidad de vida y los servicios, incluyendo servicios de salud, que el país necesita. Sin duda es de la investigación y el saber que emanan las soluciones a los problemas y las crisis que enfrentamos hoy día. Universidad, investigación y crisis, posibilidades para el ensanchamiento de saberes. Tema de reflexión muy apropiado para la elección magistral de hoy. Felicito a la Universidad de Puerto Rico en Calley por la distinción otorgada a la doctora Luca Irizarry y por el tema de vanguardia sobre el cual disertará en la excelente conferencia que tendremos el privilegio de recibir. A nombre del doctor Urayoan Walker y del mío propio, les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Feliciano las palabras que nos ha traído de parte del presidente de la Universidad de Puerto Rico y en su carácter personal. Y en este momento invitamos y pedimos al rector, doctor Mario Medina Cabán, que dé el saludo de apertura. Quiero reconocer primeramente, me uno, ¿verdad?, al saludo protocolar y es un honor tener tanto a la vicepresidenta como a la oradora. Revisé su curriculum vitae y vi una persona que vive lo que enseña. Y quedé bien impresionado e impactado, ¿no?, por las contribuciones suyas. Curioso que fue mi decano de Asuntos Académicos, un químico. Los químicos son buenos, vamos. Fue que sugirió el nombre de la doctora Luca que compartiera, ¿no?, con nosotros en este día. Y estuvimos juntos como claustrales, no, ni pensábamos en ocupar posición alguna. Y pues tenemos hoy esa fortuna, ¿no?, de tenerla con nosotros. Quiero reconocer también la visita de
la rectora de Bayamón, ¿no? Que vino por ella la profesora Carmen Scarrett, que fue decana de estudiantes también. Gracias por venir. Al estudiantado, reconozco su presencia y prepárense, ¿no? Esto va a ser también una experiencia de aprendizaje para ustedes también, ¿no? Para todos. Sin, ¿verdad? Mayor preámbulo, no voy a seguir aquí porque si sigo voy a seguir hablando y ustedes no quieren eso. Vamos entonces a darle las gracias y pedir entonces que el decano, Raúl Castro, pase para la presentación de la oradora. Buenos días. Una vida dedicada al estudio y al interpretar y a generar cultura ha sido la ocupación tenaz de la doctora Nidia Luca Irizarry. Nuestra invitada es una académica de primer orden. Intentaremos describir su perfil académico y su perfil como profesora. La doctora Luca posee un doctorado en desarrollo humano comparado de la Universidad de Harvard en el 1981, donde también realizó su segunda maestría. También posee un grado postdoctoral en psicología de la Universidad de Urbana, Illinois. Su bachillerato y primera maestría son de la Universidad de Puerto Rico. En el 2014 recibe la medalla de oro del presidente Obama por servicios voluntarios. Fue fundadora y presidenta de la Asociación de Investigadores Cualitativos y ahora pertenece a su junta directiva. La doctora Luca se ha destacado en diferentes instancias y momentos de su trayectoria como miembro de la junta de directores del Hospital de Maestros, editora en jefe de la revista Investigación Cualitativa, de la revista puertorriqueña de Psicología, de la revista de Estudios Graduados de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, miembro de la junta editora del National Science Foundation Journal, entre otras. Ha sido oradora en congresos en psicología en México y Puerto Rico y delegada de Puerto Rico en congresos en Washington, D.C. Ha desarrollado investigaciones con dotaciones de la Universidad de Puerto Rico. En todos los niveles fue siempre estudiante distinguida y en sus inicios académicos miembro del programa de honor. La lista de sus conferencias, publicaciones y libros es extensa y voluminosa. Para realmente conocer su perfil es necesario seleccionar una muestra de sus temas. Los títulos de sus investigaciones en las conferencias y publicaciones muestran un profundo conocimiento del quehacer humano y sus significados. Llama nuestra atención en este día, sin necesariamente narrar un exacto orden cronológico, una comparación intercultural del concepto de la muerte entre los adolescentes. Calidad de vida y meta de los padres en una villa pesquera, la visión de la sexualidad humana según manifestada en el graffiti. La ideología llama una invitación al estudio psicológico de la psicología como ciencia y profesión. Calles de placer, crimen y drogas entre la juventud puertorriqueña. Evaluación cualitativa, conceptualización, modelos y enfoques. Investigación cualitativa en educación y ciencias sociales y los contextos culturales de los exámenes. Entre sus publicaciones es necesario mencionar su libro, que es una lectura obligada de todo investigador cualitativo, Investigación cualitativa en educación y ciencias sociales. Para sus estudiantes doctorales, la doctora Luca es una persona que aprendió a leer los textos ocultos en las gentes, las paredes, las cosas, las posturas, los gestos, los hábitos, los dibujos. No le pasa desapercibido un balbuceo o un discurso. Busca sentido en lo que otros no ven o no quieren ver. Es pausada, se da tiempo para pensar, hablar y contestar. Dicen que en un ejercicio etnográfico con sus estudiantes doctorales en el área de restaurantes de Plaza Las Américas, un guardia amenazó a uno de sus estudiantes diciéndole que si no dejaba de entrevistar y de grabar, le confiscaba la grabadora y le sacaba del centro comercial. Cuando el candidato doctoral le narró el evento, la doctora Luca no se inmutó, no cambió ni su ritmo ni su tono de voz. Dijo algo que todo es aprendizaje y continuaron el estudio. Hoy le vamos a escuchar dictar esta lección magistral, honrados con que el nombre de esta sala haga parte de su historia y nuestra historia académica. Doctora Luca.
Muchas gracias, muy buenos días. Señor Rector de la Universidad de Puerto Rico en Calley, doctor Mario Medina Cabán, profesora Adelia Camacho, representante del presidente de la Universidad de Puerto Rico, distinguidos miembros del Senado académico, rectores de otros recintos de la Universidad de Puerto Rico que nos visitan, decanos, directores de departamentos académicos, claustro, organismos estudiantiles, estudiantes, empleados y demás colegas y amigos que nos acompañan en esta mañana. Me siento muy honrada con la distinción que me ha conferido este recinto de tener a mi cargo la lección magistral del año académico 2014-2015 que recién comienza. Es un reconocimiento que acepto humildemente en nombre de todas y todos los colegas del sistema de la Universidad de Puerto Rico, porque cualquiera de nosotros pudo haber estado en este escenario en la mañana de hoy. Digo esto porque somos conscientes de la extraordinaria calidad de nuestros docentes. En mi caso en particular, he estado vinculada a este sistema universitario por cerca de 2/3 partes de mi vida, ya como estudiante, ya como profesora, como investigadora y desde la administración universitaria. Casi 40 años en los que se desarrollan muchos afectos y algunos desafectos también, y a través de los cuales he crecido y he madurado como persona y como académica. Décadas que me han permitido conocer de cerca las bondades y defectos de la institución, sus cosas buenas y aquellas que siempre se pueden mejorar. Así que he sido testigo y en algunas ocasiones protagonista de aconteceres, algunos de los cuales compartiré con ustedes esta mañana, en esta plática en torno al tema de la universidad, la investigación, las crisis y los saberes. Ya lo sé, un tema harto complicado. A juicio de algunas de las colegas de Río Piedras, y así lo reconozco, por supuesto, pero necesario de abordar en estos tiempos. Ciertamente no hay tanto tiempo en esta ocasión para llegar a las profundidades y abismos a los que nos invitan los temas a tratar. Más bien esta lección constituye un pretexto para provocar reflexiones en una audiencia que cuenta con las capacidades necesarias para continuar incursionando en el estudio de los mismos. Sobre el concepto de crisis. Erik Erikson postulaba en su teoría de la personalidad que el desarrollo humano es posible porque los humanos nos enfrentamos a distintas crisis a lo largo de la vida, las cuales debemos resolver saludablemente para continuar con el proceso normal de desarrollo psicosocial. La resolución adecuada de una crisis, postulaba Erikson, da margen a la atención de unas tareas de vida, que a su vez nos mueven en el continuo del desarrollo personal hasta toparnos inevitablemente con otra crisis, la cual debemos a su vez atender y así sucesivamente. Dicho de una manera muy sintetizada, para el psicólogo Erikson, vivir es enfrentarse a una serie de crisis y resolverlas. El diccionario de la Real Academia Española define crisis como situación dificultosa o complicada, mutación importante en el desarrollo de otros procesos, ya de orden físico, ya históricos o espirituales. Una incursión en las fuentes académicas nos arroja mayor luz sobre el concepto crisis. Este ha sido definido como una amenaza seria a la estructura o las estructuras básicas o a los valores y normas fundamentales de un sistema social, la cual bajo presiones de tiempo y circunstancias altamente inciertas requiere que se tomen decisiones críticas. Otros la definen como un estado de cambio durante el cual las estructuras institucionales de un sistema social sufren un desarraigo. Así, por ejemplo, Bowen en el 2004 se refirió a la existencia de una crisis cuando la estructura institucional de un sistema social experimenta un fuerte deterioro en su legitimidad, al extremo de que sus funciones para servir están deterioradas o sobresaturadas.
En las crisis surge la pérdida de confianza en el sistema. Es común que en las crisis se observe una discrepancia entre las expectativas externas que se tienen del sistema y la percepción que tiene el sistema sobre su propio funcionamiento. Lo que una vez fue aceptable o satisfactorio para los afectados por la crisis, deja de serlo, mientras que las autoridades permanecen en la negación de una nueva realidad. El término crisis se ha venido usando desde tiempos inmemoriales, porque el desarrollo de la humanidad siempre ha estado vinculado de una crisis, de una u otra manera, siempre ha estado vinculado al concepto de crisis. Para muchos de nosotros, la generación de los baby boomers, tal vez una de las asociaciones más frecuentes que hacemos al escuchar la palabra crisis sea la crisis de los misiles. ¿Y qué fue la crisis de los misiles? Bueno, pues se trató del conflicto que se generó entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba, allá en octubre del 1962, que amenazó con el surgimiento de una guerra nuclear por la existencia de misiles soviéticos en Cuba. Fueron 13 días que mantuvieron en vilo a la región caribeña y al mundo hasta que se culminó el desarmamiento. Para los más jóvenes les resultará de mayor familiaridad el término crisis de valores, crisis en la familia, crisis económica. Una mirada a las portadas de los periódicos locales nos da una lección rápida de las múltiples crisis reales o alegadas, por las que atraviesa nuestro país en meses recientes. Y cito: crisis en la educación, crisis en los servicios de salud, crisis en la Autoridad de Energía Eléctrica, crisis en la Autoridad de Acueductos, crisis en la policía, en la construcción, crisis en el empleo, en la salud mental, crisis financiera, crisis demográfica, crisis en la Autoridad de Transporte, crisis dentro de los partidos políticos, crisis en las iglesias, crisis ambiental, crisis donde nunca hubiéramos querido escuchar, en la judicatura, y por supuesto crisis también en la universidad. En fin, crisis por todas partes. Piensen por un momento en qué renglón de la vida social no se ha manifestado todavía la crisis. Examinemos ahora con mayor detenimiento el estado de algunas crisis en Puerto Rico. Puerto Rico como escenario de las crisis. En el renglón del trabajo asalariado, las cifras oficiales del desempleo en Puerto Rico rondan en los últimos años entre un 13 a un 17%, aunque para algunos expertos en la materia, el porciento puede acercarse a una cuarta parte de la fuerza laboral del país, entre un 22 y un 23%. Esta crisis laboral está íntimamente relacionada con la crisis económica que se agudizó a partir del 2006 y que en Puerto Rico ha hecho que numerosas empresas hayan cesado operaciones o se hayan funcionado, mientras que el gobierno decretó la Ley 7 de emergencia fiscal en el año 2009, causando que más de 60,000 personas hayan perdido el sustento y muchas otras hayan perdido hasta sus hogares y hayan radicado la ley de quiebra. Se estima que cerca de una tercera parte de los puertorriqueños vive con un ingreso de $10,000 anuales o menor. Según el Daily Finance, Puerto Rico todavía paga el salario promedio semanal más bajo de los Estados Unidos. Puerto Rico tiene también un costo de vida más alto que muchos de los 50 estados. Por otro lado, la crisis del desempleo afecta a su vez otros renglones importantes como por ejemplo la salud mental de los habitantes y la demografía. En términos de la salud mental, las estadísticas oficiales apuntan a un cuadro en el que cerca de la mitad de la población está directamente afectada y 3/4 partes de la población se ve afectada directa o indirectamente de alguna manera por este tipo de problemas. Los problemas más conspicuos son la depresión, la ansiedad y el uso y abuso de sustancias como el alcohol y otras drogas. Estos correlatos son similares a los que se encuentran en otras partes del mundo también en crisis. La tasa de suicidios entre los puertorriqueños es de 8.3 por cada 100,000 habitantes y el promedio anual de suicidios en el país es de 312, al considerar las estadísticas desde el 2000 hasta el 2013. La violencia social también se ha disparado, registrándose una cifra de 3.907 asesinatos en los últimos 4 años,
del 2010 al 2013 y de 476 asesinatos en lo que ha transcurrido del 2014 hasta ayer en la tarde, cuando consulté las estadísticas. La violencia doméstica también es otra manifestación del deterioro de la salud mental. En este renglón se registran estadísticas de crímenes pasionales que fluctúan entre los 18 y 26 casos anuales por los pasados 3 años. Esto es cerca de 2 asesinatos por mes y un número promedio de querellas de 12.594 anuales para el mismo periodo de tiempo. En los primeros 10 meses de este año, unas 10 mujeres han sido asesinadas por sus parejas sentimentales, registrándose 3 de estas muertes en las pasadas semanas. En términos demográficos, la isla viene experimentando una despoblación acelerada. Para el 2012 se estimaba que 4.9 millones de puertorriqueños habitaban en los Estados Unidos. Esto es 1.4 millones de puertorriqueños más de los que habitan en la isla para la misma fecha. O sea que somos más afuera que adentro. El Centro de Estudios Pew Hispanic informó que entre el 2010 y el 2013 aproximadamente 144.000 puertorriqueños se marcharon del país, entre ellos profesionales y obreros diestros. Ante unas tendencias demográficas que apuntan a un estancamiento en la tasa de crecimiento poblacional de nuestro país, según los estudios de Duani, el éxodo migratorio es preocupante porque aporta al círculo vicioso de una economía que no puede desarrollarse apropiadamente en un lugar donde la población de envejecientes es la segunda más alta en Latinoamérica y Estados Unidos, solo superada por Cuba. La crisis económica ha hecho una gran mella en nuestro país, al extremo de que el gobierno apenas puede cumplir con el repago de una deuda de más de 72.000 millones de dólares, que ha hecho que las casas acreditadoras Standard & Poor's, Moody's, Fitch, degraden el crédito de Puerto Rico a los niveles más bajos de la historia. La quiebra criolla es ya una realidad, al aprobarse una ley reciente que permite la reestructuración de la deuda en las corporaciones públicas, la Ley 71 del 2014. El 13 de agosto de 2014, hace apenas un mes, el rotativo El Nuevo Día publicó una noticia que llevaba por título «Republicano dice que Puerto Rico es un desastre». Según el parte noticioso, el ex subsecretario de Estados Unidos, James Glassman, expresó que el Congreso debe nombrar una Junta Federal que tome pleno control administrativo sobre Puerto Rico, tal como ocurrió en la década de 1990 con Washington, D.C. Y lo citan diciendo, Puerto Rico no es más un desastre a punto de ocurrir, el desastre ya ocurre. 4 días más tarde, la agencia EFE publicó otra noticia bajo el título Representantes Reserva Federal debatirán sobre crisis en Puerto Rico. En la reunión, la cual se llevó a cabo hace cerca de un mes, aquí abordaron la situación fiscal y económica de la isla y se hicieron sugerencias por parte de los representantes del Banco de la Reserva Federal de Nueva York para atender la crisis económica y fiscal que arrastra a Puerto Rico. De acuerdo al informe presentado, la actividad económica sigue siendo débil y no existen indicios de recuperación a corto plazo, luego de transcurridos 2 años del informe anterior. Hace apenas 13 días, el periódico El Nuevo Día publicó el siguiente titular: Se agudiza el nivel de pesimismo en Puerto Rico. La noticia da cuenta de los hallazgos de 2 encuestas realizadas entre empresarios y estudiantes universitarios, cuyos resultados reflejan una percepción pesimista en torno al futuro económico de la isla. Puerto Rico se ubicó en la posición 139 de un total de 144 países analizados. Es decir, Puerto Rico ocupa uno de los lugares que presagian el más lúgubre panorama económico, junto a países como Croacia, Chipre y Venezuela. Y como si hiciera falta echarle más leña al fuego de la crisis financiera, hay que recordar que hace menos de un año los inversionistas de Puerto Rico perdieron 4.500 millones de dólares mayormente de fondos mutuos
haciendo, a juicio de los expertos, que las compañías de inversión de Puerto Rico retrocedieran al menos una década. Movámonos ahora al escenario educativo. En crisis la educación pública. Así lee el título de la noticia del 17 de diciembre del 2012 del periódico El Nuevo Día. El parte noticioso informa acerca de la pérdida de aproximadamente 45,000 estudiantes en el plazo de 4 años transcurrido entre el 2008 y el 2012. También informa que 5,000 maestros admiten tener rezagos para cumplir con su función y que los resultados de las pruebas puertorriqueñas de aprovechamiento académico eran las peores en la historia del Departamento de Educación. Cito: a pesar de que Puerto Rico recibe más fondos que 38 de los estados americanos, figura entre los 3 peores sistemas escolares bajo el régimen federal, solo superado por California y Florida, que tienen poblaciones superiores a Puerto Rico. Un estudio del mismo departamento reveló que solo el 60% de los estudiantes que entraron a 10º grado se graduó de escuela superior en el 2012. El restante fracasó o abandonó el sistema. Los resultados más recientes de las pruebas puertorriqueñas apuntan a que en términos generales el aprovechamiento de los estudiantes continúa muy por debajo de las expectativas y que hay una gran cantidad de escuelas donde la tasa de graduación ni se acerca al 60%. Este año comienza un nuevo programa en el cual 200 escuelas pasarán a una especie de coadministración por parte de corporaciones privadas con el propósito de atender estas deficiencias. Detrás, el plan de flexibilidad. En las pasadas semanas, cuando se inició el curso escolar, fuimos testigos de numerosas anomalías en el funcionamiento del sistema público de educación, que van desde problemas en el transporte escolar hasta el cierre de más de 60 escuelas y dificultades en la contratación del personal. Mientras se habla de un plan decenal para la educación, concebido con escasa participación de los sectores más llamados a atender los asuntos educativos, los maestros del sistema y los profesores universitarios adscritos a los programas a cargo de la preparación de maestros. Y hace apenas unas semanas el presidente del Senado anunció la creación de la Comisión Especial para la Transformación Administrativa y Operacional del Sistema de Educación de Puerto Rico, la cual atenderá todas las iniciativas y proyectos encaminados a reformar el sistema de instrucción pública. Esto a pesar de que ya existe una comisión permanente de educación en este alto cuerpo legislativo. ¿Tan grave será la crisis de educación? Una isla saturada de criminalidad. Así lee otro titular en el cual se informa que la tasa de asesinatos ronda las 26 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, una de las más altas del mundo. Desde el 1993 hasta el 26 de noviembre del 2012, en Puerto Rico se habían asesinado a 16,478 personas. Algunos municipios de este país tienen menos habitantes que eso. Al día de hoy, esa cifra ronda los 17,900 asesinatos. Puerto Rico está entre las 10 naciones caribeñas con las tasas más altas de asesinatos y ocupaba la posición número 19 en el mundo hace 2 años. Esto está vinculado, entre otras cosas, con el trasiego de drogas y, en la opinión de expertos, hay un factor cultural violento lleno de machismo, un pensamiento colonial y políticas económicas neoliberales que crean más desigualdad social, citando del criminólogo y profesor universitario José Raúl Cepeda. Hablemos ahora de un tema que nos toca de cerca a todas y a todos, la universidad con sus propias crisis y la universidad ante las crisis. De acuerdo con el filósofo e investigador de la Universidad de los Andes, Sergio de Zuviría Samper, la noción de crisis como categoría de análisis se usa para referirnos a cuando en un sistema social, institucional o teórico se admiten menos posibilidades de resolver problemas que las requeridas para su conservación. En este sentido, las crisis son perturbaciones que atacan
La integración sistémica, cierro la cita. Hay quienes opinan en el mundo académico que la crisis siempre ha formado parte del desarrollo de las universidades. Sonia Pavlenko y Cristina Bohan, en un artículo recién publicado hace unos meses, lo plantean de este modo. Debemos aclarar de qué tipo de crisis estamos hablando, porque existen varios tipos. La más conspicua de todas es la crisis económica financiera, la cual impacta a la universidad de una manera muy seria. Pero también se habla mucho de la crisis de identidad de la universidad, la crisis de legitimidad de la universidad, la crisis de propósito, la crisis de valores, la crisis que ha traído la globalización y hasta la crisis de la idea misma de la universidad. Cierro la cita. En el ámbito de América Latina, José Joaquín Brunner ha identificado 5 elementos que evidencian la crisis de la educación superior, a saber, desajustes estructurales, parálisis institucional, mal funcionamiento de los sistemas, problemas de financiamiento y agotamiento del modelo de coordinación. La Universidad de Puerto Rico ha pasado por muchos momentos críticos en su historia de poco más de un siglo de existencia. Sin lugar a dudas, las más resonadas siempre han tenido que ver con el movimiento estudiantil, como la huelga del 47, los disturbios de finales de la década del 60 y la más reciente ola de protestas y disturbios del 2010 y el 2011 que hemos vivido todos muy de cerca. Estas son las crisis visibles. Las invisibles se dan al interior de la institución, en los recintos, en las facultades, los departamentos académicos y otras dependencias. Hacer un análisis detallado de esos periodos de crisis universitaria iría más allá de la tarea que tenemos ante nosotros en la mañana de hoy. Sin embargo, es menester recordar que en cada una de estas instancias y procesos siempre hubo un choque ideológico entre dos sectores, por lo menos. De las crisis que se viven en la universidad vamos a destacar la crisis económica y la crisis de propósito para fines de esta ponencia. Ante la crisis económica, algunos países aumentan el presupuesto para las universidades, otros lo reducen y otras continúan igual. En nuestra universidad, la crisis económica que se desató trajo consecuencias de mayores proporciones que son conocidas por todos. En su momento más neurálgico hubo una reducción de fondos en la operación de la universidad pública. Esto a su vez avivó el debate si la universidad es un gasto que se debe reducir o si es una inversión que hay que fortalecer. Pavlenko y Bohan nos recuerdan que aquellos países que invierten en la educación superior ven esta acción como una posible solución a la crisis, en la medida en que la educación superior genera innovaciones, las cuales a su vez generan desarrollo, que a su vez redunda en crecimiento económico y por ende en el mejoramiento del bienestar más amplio. El actual gobierno de Puerto Rico ha oficializado su postura en este respecto y ha establecido que la Universidad de Puerto Rico es una inversión, no un gasto. Bravo por ello. En la Universidad de Puerto Rico, el presupuesto consolidado recomendado para el año 2014 al 2015 es de $1.300.000.000, de acuerdo a la certificación 152. Una cifra menor que la del año anterior, por $533 millones, no poca cosa. La cantidad designada para propósitos de investigación apenas alcanza la cifra promedio de 22.66 millones anuales por los pasados 3 años, lo cual este año representa el 2% del presupuesto total para adelantar el conocimiento y cumplir con una de las metas fundamentales de la universidad. Y nos preguntamos, si ese es el compromiso con la investigación, ¿cómo vamos a poder adelantar el conocimiento con la vertiginosidad y profundidad que las crisis ameritan? ¿Cómo vamos a encontrar posibles soluciones a problemas que carcomen la raíz de la fibra social de un pueblo que se tambalea y que pide a gritos ayuda? En el argot de las finanzas mucho se habla de cortar grasa. Creemos que hace tiempo se debió cortar la grasa en nuestro sistema universitario para privilegiar esa meta fundamental de la Universidad Humboldtiana que en papeles decimos ser.
La Universidad de Puerto Rico está catalogada como Carnegie One, lo que significa que es una institución de investigación intensiva. Honestamente, creo que eso todavía es una aspiración, un ideal al cual nos acercamos si logramos salir ilesos de los vaivenes políticos que nos recuerdan que el vínculo que existe en nuestra sociedad entre el Estado y la universidad pública. Para atender esta crisis, en parte, debemos entonces recurrir a la búsqueda de financiamiento externo para las investigaciones. Las universidades prestigiosas lo tienen resuelto hace tiempo. Contratan con firmas privadas y agencias para el desarrollo de productos y la prestación de servicios, compiten arduamente por la obtención de fondos para realizar estudios, desarrollan campañas para llegar donativos de exalumnos del sector privado y la ciudadanía, entre otros. En nuestro recinto de Río Piedras, apenas se llegó a un promedio de 29 millones anuales en fondos externos en el pasado reciente para auspiciar investigaciones. Allí se asigna un promedio de $244,000 cada 2 años al Fondo Institucional para la Investigación, lo que apenas alcanza para un subsidio mínimo promedio de $15,000 anuales para apoyar a poco más de una docena de profesores en sus investigaciones. Y por variados motivos son pocos los profesores que se involucran en estas actividades. Acá el rector Medina me decía esta mañana que ustedes dedican como unos $50,000 o $60,000 al año para esta empresa. Nos debemos preguntar por qué esto es así, cuando una de las metas fundamentales de la universidad es precisamente la investigación. Tal vez porque no existe una tradición de búsqueda de fondos, porque no hay suficiente apoyo institucional para facilitar esta tarea, porque la burocracia universitaria es estranguladora, porque las reglamentaciones universitarias son desalentadoras para quien quiere incursionar por estas vías. A modo de ejemplo, cito la experiencia reciente que tuvimos en el recinto de Río Piedras. Este verano la rectoría emitió la carta circular número 43, la cual establece toda clase de restricciones para los docentes que procuran fondos externos, que fluctúan desde el monto del ingreso que pueden devengar por hora los profesores, hasta cuándo pueden recibir el pago por sus servicios, añadiendo a esto el agravante de que el docente, además de ser el gestor de la propuesta y el investigador responsable por la investigación, también se convierte en un oficial de cobros, y hasta que no cobre, hasta el 75% de lo dispuesto, no ve un centavo nadie. El documento está plagado de prejuicios, conceptos erróneos, nociones contrarias a los derechos de los trabajadores y contradicciones que atentan contra otras reglamentaciones vigentes en el sistema universitario. De momento, creo que ha logrado su cometido de desalentarnos en la búsqueda de fondos, por lo menos desde dentro de la universidad, porque afuera existen otros mundos y se pueden hacer otras alianzas. Sobre la crisis de propósito, hablemos ahora de este asunto. La Declaración de Bolonia, emitida al conmemorarse los 900 años de la Universidad de Bolonia en el 1988, proclama 4 principios fundamentales de las universidades: la libertad académica, la inseparabilidad de la enseñanza y la investigación, la libertad para investigar y el conocimiento universal como la meta básica de la universidad. En la conferencia de Palermo de la Asociación Europea de Universidades, se sugirió que las universidades deben, primero, educar a sus estudiantes para que desarrollen y apliquen el conocimiento crítico, sean innovadores, analíticos, orientados a lo internacional con buenas destrezas de comunicación y de trabajo en equipo. Segundo, adiestrar y reeducar estudiantes de diversos trasfondos y cualificaciones para trabajar en diversos contextos de trabajo y etapas de la vida. Tercero, producir investigación de vanguardia para competir internacionalmente por los investigadores mejor cualificados y por fondos para la investigación, y facilitar que la inversión extranjera se sienta atraída por el mercado de la economía del conocimiento que allí se produce. Cuarto,
producir investigación aplicada de pertinencia para la innovación regional y nacional. Y quinto, resolver problemas globales de carácter ambiental, técnico, económico y social. Nótese el marcado énfasis en la investigación y la contribución que se espera de la universidad para aportar al desarrollo de los países y a la solución de sus problemas. La crisis de propósito se refleja también en la manera como las universidades y la sociedad se relacionan con la tecnología, con el quehacer de investigar y sus mecanismos para el financiamiento, pues existe una presión para obtener resultados cuantificables, lo cual puede alterar el propósito mismo de la universidad. Es por esta razón que algunos teóricos de la educación superior ya vinculan este fenómeno con el surgimiento de un modelo empresarial de la universidad. La polémica se aviva cuando los académicos que defienden el modelo de Universidad de Humboldt, de una universidad orientada a la docencia y a la investigación, y entre aquellos que favorecen los modelos fundamentados en las tendencias neoliberales, mercantilistas y empresariales. El periódico El Universal de México, en una amplia cobertura sobre la misión de las universidades, publicado a principios de este año, y en la que se recogió el sentir de líderes de la educación superior de distintos lugares del mundo, anticipó que las universidades del futuro se caracterizarán por 4 elementos, a saber, primero, el énfasis en las tecnologías de la información y la comunicación. Segundo, por la integración de conocimientos, del aprendizaje de competencias y habilidades transversales. Tercero, el modelo de investigación, que se basará en la cooperación y se apoyará en redes y sistemas abiertos de gestión del conocimiento. Y cuarto, se impulsará la cooperación entre las empresas y otras organizaciones para la innovación y la creación de empresas de base tecnológica. Esta última, sin duda, responde al modelo emergente de la Universidad de Mercados, que cada día adquiere más fuerza. En Puerto Rico, desde hace muchos años, se viene hablando de una reforma en la ley universitaria. A finales del pasado año, la universidad se enfrascó en la tarea de propiciar la discusión de una nueva ley entre los miembros de la comunidad universitaria. A toda prisa se organizaron foros, conferencias y reuniones para discutir este asunto. Una gran cantidad de propuestas fueron presentadas por las facultades y los recintos. Un año más tarde, aún no sabemos de la disposición final de decenas de documentos que recogen numerosas propuestas de reforma universitaria. Ante tal dilación y con la larga tradición burocrática que tenemos en la universidad, mucho me temo que todas estas iniciativas vayan a formar parte integral de aquello que Luis Porter llama la universidad de papel. Preguntaba Eduardo Ibarra Colado, sociólogo de la Universidad Nacional de México, en el prólogo precisamente del libro de Porter, La Universidad de Papel, y cito: ¿hasta cuándo serán la educación, la ciencia y la cultura prioridades nacionales que posibiliten la edificación de una nación ya no de papel, sino socialmente sedimentada, en la que grupos y comunidades estén en condiciones de construir las rutas de su desarrollo, abriendo las puertas a su porvenir? Cierro la cita. ¿Hasta cuándo?, también preguntamos nosotros. Ante la crisis de la universidad en Latinoamérica, el grupo de estudiosos de la educación superior, liderado por José Joaquín Brunner, plantea la urgencia de un cambio en el modelo de coordinación vigente entre sistema educativo, sociedad, mercado y Estado. Algunos de los tópicos que sugieren para el nuevo modelo o contrato social educativa son la concepción de la autonomía, los procesos y métodos de evaluación de la calidad en la universidad, eficiencia y equidad, y las políticas de financiamiento de la educación superior. En opinión del estudioso portugués de Sousa Santos, la universidad se enfrenta por todos lados a una situación bastante compleja e incierta, debido a que la sociedad hace muchas exigencias, a la vez que las políticas de financiamiento por parte del Estado son cada vez más restrictivas.
En Puerto Rico estos debates han sido atendidos por estudiosos como el colega Eduardo Aponte de la Facultad de Educación del recinto de Río Piedras. De Zuviría Samper ha escrito una síntesis magistral del pensamiento de Sousa Santos, la cual cito a continuación de manera íntegra por su contundencia. Dice de Zuviría: recuperando la gran tradición occidental de la teoría de la crisis, de Sousa incorpora la existencia de una triple crisis en la vida universitaria: crisis de hegemonía, al modelo de Gramsci; crisis de legitimidad, según el modelo Weber; y crisis institucional, a la manera de Habermas. La crisis de hegemonía se presenta cuando una condición deja de ser considerada como central, única o exclusiva. La centralidad de la universidad está puesta en tela de juicio y su carácter de institución imprescindible de la dirección social manifiesta claros síntomas de desplazamiento. La crisis de legitimidad se manifiesta cuando una determinada condición social e institucional deja de ser aceptada consensualmente como válido y legítima. Actualmente se hace socialmente visible la carencia de objetivos consensuales en los fines de la universidad y se cuestiona su carácter democrático. La crisis institucional se constata cuando una determinada condición estable y automantenida de tipo institucional deja de garantizar su propia reproducción. Las formas organizativas, institucionales e históricas de la universidad son puestas en tela de juicio y se intenta imponerle modelos organizativos que provienen de ámbitos economicistas y productivistas. Nos podemos mirar muy bien en ese retrato. De acuerdo con de Sousa Santos, los efectos del ataque neoliberal a las universidades públicas no se limitan a la crisis financiera, sino que también repercuten en la definición de prioridades de investigación y de formación, tanto en las ciencias sociales como en las ciencias naturales, especialmente aquellas vinculadas con proyectos de desarrollo tecnológico. Este pensador latinoamericano planteó 7 derroteros para intentar la crisis, para enfrentar la crisis en las universidades, a las cuales él le llama ideas fuerza. Ideas fuerza. Algunas de ellos son enfrentar lo nuevo con lo nuevo, luchar por la definición de la crisis, reconquistar la legitimidad y crear una nueva institucionalidad. En lo que atañe a la investigación propiamente, la idea fuerza de enfrentar lo nuevo con lo nuevo conlleva involucrar nuevas alternativas de investigación, formación y organización y servicio a la comunidad que apunten hacia la democratización del bien público universitario, haciendo una contribución a la definición y solución colectiva de problemas sociales, nacionales y globales. Mientras que en la idea fuerza de reconquista de la legitimidad, habría que reformar la investigación en por lo menos 3 vías. Primero, la construcción de modelos alternativos de investigación, acción, participación que reformulen los nexos entre intereses científicos e intereses sociales, que reorienten las actuales relaciones entre universidad-sociedad. Segundo, asegurar que la comunidad científica no pierda el control de la agenda general de investigación científica. Y tercero, el fomento de una ecología de los saberes rigurosa, que acerque los saberes académicos y otros saberes como los populares, tradicionales, urbanos, indígenas, etc. Sobre la investigación de las crisis, Mitrov, Alpaslan y Green nos advierten que en el campo del manejo de crisis ha estado seriamente limitado debido a la ausencia de marcos de referencia para su estudio. Esto a su vez está relacionado con 2 asuntos medulares, a saber, primero, visiones inválidas y obsoletas en torno a la naturaleza de las crisis, y segundo, el uso generalizado de conceptos de investigación inapropiados y obsoletos. Nos indican estos autores, y cito, que el manejo de las crisis no se puede separar del modo científico de resolver los problemas, todo lo contrario. El manejo de las crisis parte de la premisa del uso del modo científico, pero esta premisa de la interdependencia entre crisis y modo de manejo significa que si utilizamos modelos y métodos de inquirir defectuosos, entonces el manejo de las crisis se verá afectado
en la medida en que una cosa no corresponde con la otra. En palabras de Arjen Boyn, del Centro para la Investigación de Crisis de la Universidad de Leiden, las crisis modernas no reconocen ni respetan las fronteras nacionales, prosperan en la fragmentación y variedad. Su complejidad desafía los esfuerzos gubernamentales para entender sus causas, vías y posibles remedios. Las crisis modernas no se limitan a un área en particular, decir salud, energía, saltan de un campo a los otros, desenterrando problemas y recombinándolos en mega amenazas imprevistas. La crisis moderna no está delimitada por fechas establecidas que marcan un claro principio y final. Es una vulnerabilidad incrustada que emerge, se desvanece, muta y ataca otra vez. La realidad de la crisis moderna no se expresa en el número de muertos y heridos. También ataca la legitimidad del Estado, mirando su capacidad para el manejo de las crisis. Responder adecuadamente a las crisis no siempre es fácil, porque se trata de tomar decisiones críticas en circunstancias poco comunes y que generan tensiones. Boyn advierte sobre estas complejidades al destacar que lo primero que hay que dilucidar al detectar señales de crisis es si se trata realmente de la crisis en sí misma o de un síntoma o aviso de lo que viene. Esto a su vez complica el panorama ante la incertidumbre de cómo proceder, como por ejemplo, cuántos recursos se dedican a la atención de la crisis o si se debe esperar a alcanzar otro estadio más avanzado de la crisis. Todo lo cual puede constituir serios dilemas para quienes tienen que tomar las decisiones para hacer frente a las mismas. Paso al último tema de la mañana, posibilidades para el ensanchamiento de los saberes. La investigación como protagonista. Cuando recibí la noticia de que había sido reconocida con la distinción que se me confiere en el día de hoy, di por sentado que el honor estaría relacionado con mi producción intelectual como investigadora, específicamente con la aportación que junto a otros colegas he venido haciendo en el ámbito de la investigación cualitativa, en el campo de la educación y las ciencias sociales. En mi quehacer académico he sido muy crítica del uso de modelos de investigación que no responden a nuestra realidad como país, ni a nuestra idiosincrasia como pueblo. Partimos de nociones medulares como la cultura y la historia, la investigación cualitativa con su inherente perspectiva fenomenológica, y la metodología descolonizadora como marco de referencia fundacional para analizar nuestros problemas como sociedad, léase nuestras crisis, y así proponer soluciones y alternativas para su atención, mientras que de otra parte se ensanchan los saberes. De este modo reconozco un triángulo conceptual inseparable entre problema-crisis, metodología descolonizadora y saberes. Por muchos años el positivismo o modelo cuantitativo de investigación fue la fuerza motriz detrás del cuerpo de conocimientos que constituyen las diversas disciplinas. En las últimas décadas del siglo XX, la investigación cualitativa retomó bríos, haciendo aportes significativos en diversidad de disciplinas. En pleno siglo XXI hablamos con naturalidad de las metodologías descolonizadoras, siendo la vertiente de la investigación-acción participativa y la sistematización de las experiencias las más conocidas en el ámbito latinoamericano, mientras en el mundo académico de Norteamérica recién se comienza a hablar del concepto de investigación crítica indigenista. Descolonizar el método. Cuando deseamos descolonizar el método tenemos que hacer muchas preguntas. En nuestro trabajo titulado La descolonización del método, publicado en el 2013, hemos enumerado las siguientes preguntas. ¿Qué es investigar? ¿Quién puede investigar? ¿Qué se investiga? ¿Por qué se investiga algo en particular? ¿Quién selecciona lo que se investiga? ¿Quién establece las preguntas de investigación y por qué esas preguntas y no otras? ¿Desde qué ángulo o perspectiva se investiga? ¿Cómo se investiga? ¿Quiénes participan de la investigación y qué papel juegan dentro de la misma? ¿Qué tipo de información se requiere? ¿Qué medios o estrategias se escogen para generar la información? ¿Cuál es la pertinencia de las estrategias? ¿Cuán lejos o cerca se colocan investigador y participante cuando se escoge una u otra estrategia para generar información? ¿Para quién produce beneficios la investigación? ¿A quién le pertenece el conocimiento que se genera?
¿Qué provee la investigación a los participantes? ¿Es posible investigar desde una posición de igualdad entre investigadores y participantes o es la investigación un ejercicio de poderío y dominio de unos sobre otros? En el mencionado trabajo hemos reiterado, y cito, que la práctica de la investigación descolonizadora es en sí misma un cuestionamiento a las prácticas investigativas predominantes en el mundo occidental cuando se utilizan de manera indiscriminada con personas de otras partes del mundo. Es por esto que los investigadores que forman parte de este proyecto mayor deben identificar aquellas estrategias que mejor respondan a la idiosincrasia de la etnia en la cual participa, conocer sus costumbres, modos preferentes de interacción social, valores, creencias y visiones de mundo. Para Linda Smith, la investigadora maorí de Nueva Zelanda, que ha divulgado ampliamente la noción de metodologías descolonizadoras, la descolonización, cito, tiene que ver con centralizar nuestras inquietudes y visiones de mundo primero, y luego conocer y comprender la teoría y la investigación desde nuestras propias perspectivas y para nuestros propios propósitos. Smith propone una agenda de investigación autóctona, en cuyo centro radica la autodeterminación. Según el modelo, tanto la autodeterminación como la supervivencia, la recuperación y el desarrollo son condiciones y modos de ser a través de los cuales las comunidades se mueven. La supervivencia implica la preservación de la vida misma, del vernáculo, de las prácticas sociales y espirituales y de todos aquellos aspectos que le dan sentido de identidad y cohesión a la comunidad. En el plano de la recuperación se recuperan derechos, se recuperan trabajos, viviendas, historias y todo aquello que está en peligro de perderse porque no está en manos de los marginados. En este modelo existen 4 puntos cardinales: la movilización, la transformación, la sanación y la descolonización. Estos son descritos como procesos que conectan, que informan y clarifican las tensiones entre lo local, lo regional y lo global, y que pueden integrarse a las prácticas y metodologías de la investigación. La epistemología de la agenda descolonizadora cuestiona las nociones de validez, neutralidad y objetividad. Pone en entredicho la epistemología occidental como la única o la mejor y reta para lograr el entendimiento de otras cosmovisiones. Para poder ganar acceso a la interioridad de los que participan en un estudio, hay que llevar a cabo los mismos desde una visión participativa, colaborativa, en la que tanto investigadores como miembros de la comunidad se unen en un propósito común de tú a tú, y se recurre al uso de estrategias tan variadas como el testimonio, la autoetnografía, las narrativas personales, la tradición oral, el baile, la actuación, los rituales, las ceremonias, las conversaciones, las historias, la ficción, los ensayos fotográficos, los ensayos literarios, el etnodrama, historias sobre el ser, textos, autobiografías y memorias, entre muchísimas otras. Algunas de estas pueden considerarse estrategias para generar conocimiento, mientras otras son más dirigidas a atender las áreas de sanación, recuperación, transformación y desarrollo. Investigadores indigenistas de distintas partes del mundo claman por la descolonización del método y por el uso de las estrategias de investigación que lo acompañan como un medio para la transformación de la calidad de vida en sociedad ante la proliferación de las diversas crisis, pues el mismo permite ahondar en el estudio de asuntos profundamente humanos, como lo son el dolor y la destrucción que causa la violencia rampante en nuestros días, los estados psicológicos producidos por las crisis como el desempleo, la criminalidad y la experiencia migratoria, el sentido de fracaso de los estudiantes, padres y los profesionales de la educación ante la debacle del sistema educativo, la experiencia de docentes y no docentes en medio de las crisis universitarias, entre muchas otras crisis que nos aquejan. Se trata de un tipo de investigación que nos permitiría indagar desde abajo hacia arriba, mediante estrategias de investigación que respeten a la persona en un proceso de coparticipación
y co-construcción de los saberes, que nos permita conocer la raíz de los problemas y que eventualmente produzca alternativas para acercarnos a la solución de los problemas crisis. De esta manera estaríamos atendiendo el derrotero señalado por de Sousa Santos de enfrentar lo nuevo con lo nuevo. En palabras de Eduardo Ibarra en su prólogo al libro de Luis Porter, cito: se trata de una apertura total, del atrevimiento del experto para abandonar las habitaciones de la universidad de papel y salir a recorrer el mundo, interpretando esas realidades por tanto tiempo ignoradas o desconocidas mediante nuevos lenguajes y representaciones. En ello hay una gran apuesta y la decisión de asumir sus posibles riesgos. Cierro la cita. En sintonía con los reclamos de la descolonización del método, Páez, Casarín y Eirastosa, en el 2011, plantean la necesidad de nuevos saberes para nuevas realidades. Según estos autores, el nuevo saber se define en la transformación de la realidad, acción que precisa de un nuevo conocimiento. También llamados saberes en movimiento, estos cobran validez en los procesos de transformación de la realidad. Los saberes en movimiento están profundamente implicados en los procesos políticos de cambio social, lugar donde se validan o quedan sin efecto, según su pertinencia. La validez se define por la pertinencia de ese conocimiento en la transformación de la realidad. De ahí la dificultad para definirse como conocimiento universal. Su valor está en el potencial transformador que tienen en las experiencias particulares. Estos nuevos saberes surgen en el seno de proyectos emancipatorios y en grupos históricamente excluidos. Vienen vestidos de formas y lenguajes nuevos que desafían la lógica tradicional occidental y positivista. El protagonismo en el acto del saber lo ejercen los mismos actores de la práctica transformadora y estos saberes son una propiedad colectiva de los participantes de los proyectos. Vaya nuestro llamado a cada uno de ustedes para incursionar en las nuevas metodologías de la investigación, para estudiar las crisis, lo nuevo con lo nuevo, ensanchar los saberes en movimiento, aportando así a la solución de los más graves problemas de nuestra patria. Concluyo estas reflexiones citando las palabras de Pavlenko y Bohan sobre las crisis. Cito: un momento de crisis puede verse como una ventaja y como una desventaja. Por un lado, trae un cambio, obligando a la universidad a pensar en el futuro y adaptarse, reaccionar y cambiar según los tiempos, mientras que por otra parte genera incertidumbre, obligando a muchas instituciones a dar saltos en la oscuridad o a hacer, en el mejor de los casos, conjeturas informadas sobre su futuro. La crisis económica actual puede ser utilizada como una oportunidad para identificar la idea fundamental de la universidad, según corresponda a los tiempos de hoy, la naturaleza básica de la educación superior, enfocándose no en las minucias, sino en lo sustantivo, que a su vez proporcione una solución duradera a la crisis. Si definimos lo que es la universidad en su esencia y lo que debería ser su papel, entonces quedaría claro cuáles deben ser sus funciones y qué indicadores deberían usarse para evaluarla. Muchas gracias por su atención.